que voy a compartir la presentación para iniciar la ponencia. Permite activar el puntero, que la otra vez yo sí podía visualizarlo. Sí, no la logro escuchar bien, doctora. Quisiera activar el puntero, no me permite activarlo. Ah, ok, un ratito. A ver, doctora, fíjese si lo puede realizar. No, no me permite. Bueno, vamos a continuar. Quería usarlo para algunos cuadros. Y durante el espacio quizás podamos activarlo. Ok, ya lo tengo. Muy bien, disculpen por los segundos, pero creo que ha sido un momento para poder respirar y hacer una pequeña pausa activa. Así que me gustaría visualizar a todos los que están conectados y los que están conectados si están desde nuestro país, de los alrededores, quizás del extranjero. Quisiera escuchar una voz nacional, a ver, de aquí de Perú. No sé si tienen permitido el audio. Muy bien, veo algunos rostros. Excelente, creo que estamos listos. Si no, podemos usar el chat para Tardes. poder coordinar. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, buenas tardes. Oh, muy bien, licenciada Luisa, qué gusto. ¿Desde dónde nos acompaña? De Perú, De Perú. Muy bien, qué gusto escucharla específicamente. ¿En qué ciudad está? Huánuco. Huánuco. Muy bien, un saludo para Huánuco. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo está pasando este evento? Sí, me estaba interesando, es muy bonito, todo lo que Ok. respecta a salud. Excelente, Luisa. Bienvenida y así como todos, ahora sí me siento mucho más conectada porque por la virtualidad quizás no podemos acercarnos y estar, ¿no? Intercambiar, pero por este medio de la plataforma podemos estar en diferentes lugares y compartir algunas experiencias. Perfecto. Muy bien, habiendo probado el audio, habiendo ya tenido la pantalla, ahora vamos a iniciar con la presentación. Muy bien. El tema que me tocó compartir y juntos vamos a ir dialogando es acerca de los medicamentos y algunos cuidados más usados de los fármacos, pero en urgencias críticas.
Muy bien. Su servidor actualmente está trabajando en la unidad de cuidados intensivos y bueno, me gusta mucho la docencia y también he sido muy buena alumna, así que me gusta aprender. Creo que en el trabajo profesional de la salud tenemos profesionales con mucha experiencia, que tienen años de experiencia laboral y han estado sometidos a muchos casos clínicos y han tenido que ir fortaleciendo algunas competencias y algunos tener el entrenamiento teórico vamos conjunto, ¿no? Es importantísimo la experiencia laboral. El trabajo que hacemos también es muy importante el fundamento de por qué hacemos cada actividad o cada atención que brindamos. Las capacitaciones son muy importantes porque nos ayudan a fortalecer las competencias para tomar las mejores decisiones en cada situación crítica que nos toca enfrentar. Muy bien, según Flores Nightingale, esta es una pequeña foto de la unidad donde labora su servidora. Pues en la pandemia hemos tenido que estar muy cerca en la primera línea y atender a los pacientes en el manejo, ¿no? De varios casos críticos. De hecho, junto el equipo multidisciplinario, que es la parte médica, el personal técnico y las otras profesiones de apoyo que colaboran en nuestra unidad de la UCI. Según Flores Nightingale decía que la esperanza es un poderoso medicamento. La enfermería a menudo implica infundir esperanza en los corazones enfermos, ¿no? Quiero empezar la ponencia explicando de que muchas veces el cuidado que hacemos, los procedimientos invasivos que tenemos que aplicar para salvar una vida, la administración de algún fármaco para revertir un problema médico, pero por más tratamiento que nosotros hagamos con la mejor pericia, nunca va a perder de importancia la parte más importante, que es brindar esperanza, brindar un toque, ¿no? De enfermería y hacer que tú te sientas parte del enfrentamiento que tiene el paciente en el día a día. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido pacientes en algún momento y nos hemos sentido solos, ¿no? Para poder atravesar una cirugía o tener que pasar por algunos exámenes o procedimientos invasivos. Y cuán importante es cuando nos sentimos apoyados por un personal de enfermería que te dice, mira, no estás sola, puedes preguntarme lo que dudas. Recuerda que voy a estar a tu lado, voy a tocar tu mano durante la cirugía, tú no vas a estar solo. Esas palabras tan sencillas nos da esperanza y nos da seguridad para poder ser buenos pacientes y nos sentimos cuidados. Ahora, como profesional de enfermería, es importante que cuando nosotros apliquemos nuestros cuidados, Flores Nightingale tenía razón. Por más ciencia médica que avanza, nunca va a perder el valor del trato humano y el cuidado humano para hacer una atención integral a nuestros pacientes. Con esta frase vamos a iniciar entonces nuestra temática. Los fármacos que nosotros estamos utilizando, según los últimos avances de la ciencia, cada vez están facilitando una mejor reacción, ¿no? En el tratamiento de nuestros pacientes. Con el avance de la ciencia nos hemos dado cuenta que ahora los fármacos que están saliendo están teniendo menos efectos adversos, también están direccionados a la pronta recuperación, ¿sí? Pero también podemos saber que adolecemos como país algunos fármacos que no están en nuestro país, ¿no? También recordemos que adolecemos de algunos medicamentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con un tratamiento de antibiótico, en la pandemia nos hemos dado cuenta que hubo mucha resistencia y que los médicos, cuando salía resistencia a los medicamentos, ya no había otra opción. Y los pacientes que tenían facilidad económica tuvieron que pedir, ¿no? Solicitar a otros países para que puedan enviar fármacos para poder contrarrestar las bacterias que habían sido invadidas en el centro hospitalario. Entonces vemos que en relación a años anteriores, hablando de los siglos pasados, la ciencia médica ha avanzado mucho, tanto en los procedimientos biomédicos como en la farmacología. Sin embargo, todavía tenemos algunas deficiencias que poco a poco se irá superando. Si ustedes han leído un poco de la historia médica, y al referirme a la historia médica estoy hablando de todo el equipo multidisciplinario, porque en la medicina estamos la enfermería, la obstetricia, la fisioterapia, la medicina propiamente, los médicos, pero recordemos que a nivel general, hace siglos pasados, si ustedes han leído un poco, cómo este, se consideraba el mejor profesional de la salud, por ejemplo, en el área de odontología. Ustedes han leído la historia, van a recordar que antiguamente el mejor odontólogo era aquel que hacía una extracción dentaria, ¿sí? En el tiempo menor, de la forma correcta y con menos dolor.
¿Y por qué es que estas características calificaban un perfil de un odontólogo, digamos, más capaz en ese siglo? Era porque no había analgésicos, tampoco existía la anestesia, ¿no? Entonces, más adelante se empezaron a descubrir ya algunos fármacos. De hecho, la ciencia médica inició con el uso de medicamentos, pero basado en plantas. Y ahora también, ¿no? Son los insumos básicos para que se puedan fabricar los medicamentos. Sin embargo, en épocas antiguas no se tenía. ¿Sí? Entonces, cuando ya apareció el primer medicamento, ¿no? Que le llamaban el anestésico de la felicidad, ¿no? Que el primer odontólogo que lo descubrió, ¿no? Empezaron a implementar para sedar un poco al paciente y poder hacer la extracción dentaria. Y desde ahí un poco se fue manejando el umbral del dolor. También imagínense cuando aparecieron los primeros equipos como son los ventiladores mecánicos, ¿no? Cuando apareció una de las primeras versiones, la pregunta era, ¿a quiénes vamos a dar este dispositivo? Y solo había uno, y había muchos pacientes que lo necesitaban. Entonces, se tenía que hacer muchos criterios de selección para elegir al paciente que se beneficiaría de ese tratamiento con oxígeno en alto fiodo. Entonces, ahora en este siglo, si nosotros ya estamos en el siglo XX, entrada 21 ya, ¿no? Estamos en el 21, nos damos cuenta que ahora tenemos equipos biomédicos muy sofisticados, tenemos ventiladores, monitores, equipo de anestesia, incluso ahora son digitales, son táctiles, podemos manejarlos directamente con las huellas de los dedos y son más amigables, permiten medir más parámetros, te dan más alarmas. Pero si usted retrocediera siglos atrás, yo creo que toda esta realidad sería una bendición, un avance máximo. Y si despertaran nuestros colegas enfermeros o médicos de siglos atrás, yo creo que se volverían a desmayar de tanta emoción, porque la ciencia médica ha avanzado. Pero así como ha avanzado la ciencia médica, también las enfermedades y las infecciones intrahospitalarias se han incrementado y se han hecho mucho más resistentes. Las enfermedades agudas y las crónicas se han disparado y podemos ver que ahora no, hacer frente, ¿no? A esta gran batalla contra las enfermedades. Y las áreas críticas se caracterizan por áreas donde nosotros enfrentamos una lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Tenemos en riesgo de vida a nuestro paciente y si no actuamos rápidamente podemos perderlos. Entonces, trabajar en un área crítica es una característica muy especial de profesionales muy selectos. ¿Por qué? Porque no solo tienen la experiencia ni el conocimiento de alto nivel, sino también tienen la capacidad de inteligencia emocional para poder tomar decisiones rápidas de manera correcta y colaborar con el equipo para salvar la vida. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algunos antecedentes epidemiológicos. Las áreas críticas que están destinadas a la atención de los pacientes que están potencialmente letales, que corren con riesgo de perder la vida, son áreas donde también los procedimientos requieren poco tiempo de ejecución. ¿A qué me refiero? Me refiero que cada procedimiento, cada atención que se da al paciente, tenemos poco tiempo para poder salvarle la vida y depende de nuestra pericia, de nuestras decisiones, de nuestro trabajo en equipo para lograr que la persona se recupere o tenga menos complicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay un principio muy importante en la atención de nuestros pacientes, que tiene que ver con buscar la seguridad en la atención, que todo lo que nosotros hagamos para beneficiar la recuperación del paciente no traiga complicaciones y en lo posible haya cero eventos adversos. Una de las principales funciones de profesionales de enfermería, que somos nosotros, es la administración de medicamentos o fármacos, que requiere de conocimientos y suficiente atención. Tiene un alto grado de responsabilidad. Anteriormente decíamos, ¿no? Que el profesional médico era el único responsable de tomar la decisión de qué medicamento, qué fármaco indicar, incluso podía decir cómo se podría administrar. Sin embargo, con los avances de la ciencia y en algunos países como ustedes han revisado, como España, Brasil, México, Estados Unidos, ya están trabajando mucho lo que es la prescripción de enfermera. ¿Qué quiere decir esto? Que se está aprobando leyes donde el enfermero profesional está entrenado y capacitado para hacer una prescripción básica de fármacos para los pacientes. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que nos lleva a la vanguardia en enfermería, no tenemos médicos generales.
Los enfermeros hacen un college para poder ser asistentes de médicos y una de sus funciones es hacer la prescripción de enfermera de fármacos básicos. Cuando hacen las campañas de salud pública, los enfermeros evalúan a los pacientes de forma integral y medican vitaminas, analgésicos básicos y dan todas las indicaciones y las recomendaciones al paciente. También tiene la capacidad de identificar si tiene alguna característica de alguna otra patología y si es identificado, entonces el enfermero está en la capacidad de identificar qué patología está padeciendo el paciente y lo deriva directamente al especialista. Entonces, en España también ya se trabajó mucho la prescripción de enfermera y posiblemente más adelante aquí, por ejemplo, en nuestro país, tenemos centros de salud rurales, ¿no? Marginales alrededor del país, donde no tenemos profesionales médicos y a veces el profesional enfermero labora a través del SERUM o quizás a un destaque y se le faculta para poder hacer la medicación básica para los pacientes en ese centro de salud por la complejidad básica. Entonces, creo que con el tiempo esto se va a ir introduciendo con más fuerza porque el profesional enfermero es el que viaja a diferentes partes del país, es el que llega y está cerca de los pacientes en las comunidades y es el profesional más capacitado. Entonces, si no está la parte médica, el enfermero asume este rol. Pero no solo es asumir el rol, sino es hacerlo de la forma correcta bajo los protocolos y las normas técnicas que exige nuestro país. Entonces, la administración de los medicamentos es un procedimiento completo y también es la última barrera en la cual nosotros como enfermeros podemos evitar que haya posibles eventos adversos en la administración de los medicamentos. También podemos evitar que el trabajo en equipo no traiga complicaciones. Por ejemplo, si tuvimos un accidente en la prescripción médica y hay fármacos que quizás no están dosificados adecuadamente, el enfermero es profesional y tiene la capacidad de poder recomendar de que los fármacos no están siendo recomendados o no está siendo dosificado adecuadamente o puede traer un efecto adverso. Por ejemplo, si hay pacientes que tenemos a cargo y están con múltiples antibióticos porque tienen varias patologías infecciosas y no le ponen un protector gástrico, entonces, ¿quién es el que identifica esto? Nosotros, porque nosotros elaboramos el cardio, nosotros planificamos cómo vamos a administrar, planificamos cómo lo vamos a asignar los horarios, también sabemos en qué condiciones tenemos que administrar la medicación con los alimentos, con los alimentos, después de los alimentos o con los alimentos. Entonces, tenemos todos esos conocimientos básicos de cuidado en la administración de fármacos que podemos dar la recomendación para prevenir un evento adverso. O a veces tenemos paciente con un peso, ¿no? Que es menor y muchas veces la dosis de fármacos es muy alta y nosotros sabemos que es un adulto mayor y podemos traer complicación en la administración de todo el total de la dosificación. Entonces tenemos la capacidad de analizar y ver si la prescripción es lo más correcto para el paciente. De hecho, esto es una pericia del personal médico, pero nosotros somos los que al final administramos la medicación. Entonces también debemos tener la capacidad de sugerir o en equipo ver la mejor, pues para que juntos podamos cuidarnos, ¿no? Porque por eso decía la revista que nosotros somos la última barrera antes de administrar el medicamento para evitar alguna complicación que puede ser fatal para el paciente. Se ha hecho unos estudios y se reportan casi que los errores en la medicación están en incremento. Más o menos, últimamente, según los últimos reportes, estamos viendo que la administración de fármacos está creciendo con los eventos adversos. Y la mayoría de los errores que se está cometiendo tiene que ver con la administración. Por otro lado, también de una estadística que se ha revisado, se ve que todos los pacientes que están en una entidad hospitalaria, casi el 80%, por no decirlo 90%, reciben diariamente tratamiento por vía endovenosa. De hecho, por otras vías también, pero generalmente están hospitalizados porque requieren un tratamiento endovenoso aparte de la fluidoterapia. Entonces, considerando esta epidemiología, cabe resaltar que el trabajo que hacemos, que es una de las atenciones que brindamos, ¿sí? Puede ser de riesgo o beneficio para nuestro paciente. Algunos conceptos básicos que tenemos que recordar para poder nosotros
ir entrando un poquito al manejo de fármacos. De hecho, nosotros en nuestra profesión llevamos una o dos materias que tienen que ver con farmacología y generalmente lo llevamos los primeros años, ¿no? Cuando recién estamos entrando en la química, la anatomía y hay mucha información. Y a veces, si nosotros no nos seguimos capacitando en el manejo de fármacos, podemos quizás desconocer algunos cuidados. Pero es importante que nosotros, como la principal tarea, casi la tarea programada de las 24 o 12 horas o 6 horas que hacemos, casi el 60% del horario tiene que ver con la administración de fármacos. Aparte de otros procedimientos que tenemos que también hacer durante el turno de acuerdo a nuestro diagnóstico de enfermería. Bueno, algunos conceptos que vamos a recordar tiene que ver con la administración de medicamentos. Propiamente es la administración de medicamentos pertenece a todos los diagnósticos de enfermería que nosotros vamos a identificar a nuestro paciente de acuerdo a su patología. Uno de los clásicos según la NANDA, ¿no? Que el 2022 a 2023 podemos ver que es el dolor agudo. El dolor agudo, bueno, por ejemplo, en el postoperatorio inmediato podemos ver que es relacionado a un agente lesivo y generalmente son por los procedimientos quirúrgicos. Entonces, una de las principales actividades dentro de nuestra intervención va a ser administrar un fármaco analgésico, quizás un fármaco de tipo AINES o un fármaco de tipo opioide, ¿cierto? Entonces, esta es la principal intervención que vamos a hacer casi en todas las patologías médicas. Nuestros diagnósticos de enfermedad van a estar asociados, parte de nuestras intervenciones, con la administración de fármacos. ¿Y qué es esta intervención? Pues es un procedimiento por el cual introducimos soluciones al torrente circulatorio, generalmente a través de una vena. También puede ser por vía intramuscular, subcutáneo, vía oral, vía vaginal, vía rectal, inhalatoria, ¿sí? Ótica. Pero de hecho estas son de menos riesgo, pero las que más usamos son por vía endovenosa y estas son, digamos, las más peligrosas porque traen más efectos adversos ya que la medicación está actuando directamente en el torrente sanguíneo que va a nivel de todo el organismo. Por ello es importante este procedimiento considerar la técnica aséptica. Tenemos varios tipos de administración en cuanto a lo que es la vía endovenosa. Tenemos la administración de endovenosa en bolo o directa, que es la administración del medicamento tal como viene presentado, ¿no? Se reconstituye y luego diluye en dosis básicas como de 20 a 30 cc y se lo administra lentamente, ¿no? De 5 a 10 minutos. También tenemos una forma de administrar que es la infusión continua. Las unidades críticas se caracterizan por el uso de bombas de infusión, de hecho de diferentes marcas, pero todos cumplen la misma función. Nos permiten graduar el tiempo y el ml hora o la dosificación exacta para que podamos evitar ciertos eventos adversos como la flebitis, ¿no? Enrojecimiento, ¿no? Alrededor de la vía de venopunción. Entonces, para ahí programamos, ¿no? Este equipo nos facilita la programación de administración durante el tiempo adecuado, administrar el volumen adecuado, incluso nos permite también evitar de que podamos ingresar quizás ciertos bolos de aire que pueden ser peligrosos para nuestro paciente, ¿no? Entonces, hay pacientes en unidades críticas que estamos usando la infusión continua casi todo el tiempo porque usamos fármacos de riesgo. También tenemos la infusión intermitente, ¿no? Que se refiere a medicamentos que se administran diluido en una pequeña cantidad y en un tiempo limitado. Algo que no he incluido acá, que es un nuevo término que se está usando también en urgencias, es la administración en forma de bala, ¿no? Por ejemplo, un medicamento muy clásico que se utiliza en forma de bala es la adenosina, ¿cierto? Tenemos que usar este medicamento, diluirlo en 20 y pasarlo lo más rápido posible para generar un efecto positivo en el paciente. Muy bien. Algunas revisiones, los enfermeros profesionales se caracterizan por hacer lo que es la investigación. Ahorita que estamos nosotros capacitándonos en el mundo, una enfermera japonesa, una enfermera americana, una enfermera chilena, todos se están capacitando para buscar la mejor forma o los mejores conocimientos para aplicar de la forma más correcta el cuidado a su paciente. Pero así como administramos medicamentos en nuestro país, pues en el mundo entero se hace la administración de los fármacos. Incluso los fármacos tienen los mismos mecanismos de acción, solo que a veces los nombres, las presentaciones cambian. Pero si usted viaja a otro país a hacer un stage, aquí por ejemplo el país hermano de Brasil, va a encontrar que hay fármacos muy similares a lo que nosotros usamos en el país. En todos los países, una de las principales funciones es la administración de fármacos de un profesional enfermero, pero también va a tener sus
riesgos. Entonces, un estudio hecho, publicado en la revista Elsevier, de la revista denominada Enfermería Clínica, está haciendo mucho énfasis y habla acerca de la seguridad y calidad de atención al paciente crítico. Nosotros cuando hacemos la administración de fármacos, tenemos que considerar que los pacientes críticos van a usar fármacos críticos también y de mucho riesgo. Y por ello es importante que dentro de nuestros cuidados de enfermería tenemos que monitorizar, hacer la medición, ¿sí? Y estar muy pendiente y de vigilancia de los eventos adversos y estar listos para revertir los eventos adversos juntamente con el equipo de salud. Otra publicación realizada en Cielo, ¿no? En una revista titulada Revista Cubana de Medicina Familiar, Medicina Militar, ¿sí? Publicaron un estudio de varios hospitales donde revisaron cuáles son los 12 fármacos más utilizados en el servicio de urgencias y UCI y encontraron que los fármacos que de mayor excelencia y que generalmente son más usados son la adrenalina, aminofilina, el diazepam, la dobutamina, la dopamina, fenitoína, lidocaína, metilprednisolona, nitroglicerina, nitroprusiato, salbutamol y pimetafán. ¿Sí? La encuesta que han hecho a los profesionales de enfermería sobre la administración de fármacos, la mayoría de los enfermeros de las diferentes instituciones en Cuba mencionaron, ¿no?, que estos son los fármacos de elección y muchos de ellos pertenecen al coche de paro, ¿sí? Que generalmente son más usados porque la mayoría de los casos de los pacientes vienen con patologías, ¿no?, que responden a esta necesidad. Muy bien. Antes de pasar a unos aspectos importantes que es el pilar dentro de nuestros cuidados de enfermería, voy a compartir un pequeño video de un reporte, ¿sí? Publicado en Cuarto Poder de un usuario que recibió una medicación y que lamentablemente perdió la vida por recibir un inyectable, ¿no? Entonces vamos a ver solo un minuto, 2 minutos, y quiero que ustedes analizan a cuánto atribuimos nuestra responsabilidad cuando usamos a la administración de un fármaco. El caso que voy a presentar es un caso de un odontólogo, ¿sí?, que recibió un tratamiento en una clínica privada y lamentablemente se complicó. Andrea es radióloga y conoció en el hospital a Juan. Cristian del Águila tenía fría de ninguna enfermedad. ¿Se logra De escuchar? profesión ¿Me dentista, confirma? este joven le sonreía a la vida. Su pasión era el tenis. Su gran amor era Luciana, su pequeña hija. Cristian está muerto y desde 1 año y 7 meses su familia investiga las causas. Han llegado incluso hasta el Ministerio Público. Que suena increíble, a este muchacho le colocaron un inyectable para calmar un dolor en el hombro y una aparente bacteria habría invadido su cuerpo. En solo 3 días y sin que los médicos le hicieran un diagnóstico oportuno, Cristian falleció de una fasciitis necrotizante, una gangrena que le carcomió la pierna, los riñones y las paredes del estómago. Te puedo explicar lo que se siente.
La impotencia de saber que se te fue, ¿me entiendes? No logro entender. De verdad, Cristian no debió morirse de esa manera. Primera clase técnica. Cristian jugaba tenis y en enero del año pasado sintió un dolor en el hombro izquierdo. Como la molestia no pasaba y no lo dejaba trabajar con normalidad en su consultorio dental, decidió visitar a un especialista. Entonces fue al Centro Médico Medex, ubicado en San Isidro. Cuando hace la prescripción médica, el traumatólogo le recomienda colocarse una inyección. ¿Qué contenía esa inyección? Bueno, contenía dos medicamentos que eran antiinflamatorios, ¿no? Y Cristian le dijo, no, no me mande inyección porque no me gusta, no es que le tenga miedo, pero prefiero hacer algo más suave. Y le dijo, no, le dijo, es mejor que te pongas una inyección y que después sigas el tratamiento con los mismos calmantes, pero en pastillas, en cápsulas. Y eso fue lo que hicimos. El 31 de enero del 2012, en el Centro Médico Medex, le colocaron un inyectable intramuscular. Cuando le colocaron la inyección, Cristian o usted notaron algo extraño, un dolor diferente, un dolor nada común a la aplicación de un inyectable. Sí, te tengo que contar que fue, te lo narro así, ¿no? Cristian me dijo que pase mi hija en ese entonces tenía 2 años y medio, para que vea lo valiente que es su papá, que le ponen inyecciones y no le duele. Yo entré con la niña y cuando le pusieron la inyección, Cristian gritó muchísimo, gritó muy fuerte. Su pareja, Siboney Ríos, recuerda aún más detalles de lo que ocurrió aquel día. Y la chica le dijo que era normal, que era por el tipo de combinación de los dos antiinflamatorios. Pero yo sí vi que la inyección la chica se la puso en 3 partes. Lo pinchó y entró una vez más y a la tercera recién logró asentar la aguja. A mí me pareció extraño, pero yo no sé si eso es bueno o es malo. Lo único que fue extraño para mí, porque nunca había visto que alguien le inyecte así. Cristian del Águila regresó a casa aún adolorido. Pensaron que la molestia iba a pasar pronto, pero no fue así. Cayó la noche y ya no podía ni apoyar su pie en el piso. Algo andaba mal. De inmediato llamaron a una ambulancia. Era la madrugada del 2 de febrero del 2012. Cristian me decía, me quema la nalga. Se echó en los pisos estos para niños de mi hija y yo saqué de la refrigeradora todo lo que encontré. Carne, todo lo que era hielo porque él me decía, me quema. Entonces yo se lo puse encima de la nalga mientras llegaba el doctor. Llegó el doctor y le dice, ¿qué te pasa? Bueno, le cuenta y le dice, te voy a poner una intravenosa fuerte que estoy seguro que te va a calmar. El dolor continuaba incesante y entonces deciden llevarlo de emergencia a la clínica Good Hope de Miraflores. Entonces yo voy a buscar al doctor y aunque no me creas, lo encontré sentado frente a una computadora en el Facebook Es decir, el doctor de de emergencia. emergencia. Yo pregunto si él era el doctor de emergencia y me dice, sí señora, ¿en qué la puedo ayudar? Era un joven, muy joven. Y le digo, disculpe, estoy con mi esposo que se está quejando de dolor hace 15 minutos y nadie lo atiende. Y me dice, sí, estoy esperando la historia. Pero ustedes antes se habían ido a Good Hope. Nunca. O sea, Entonces le digo, historia no doctor, había. no existía. Le digo, doctor, nosotros no tenemos historia, hemos venido en emergencia, tenemos una emergencia. Este muchacho era dentista y tenía conocimientos de medicina. Sabía con exactitud qué y dónde le dolía. Según sus familiares, él creyó que tenía un absceso en la nalga, es decir, una zona de tejido infectado por algún posible germen que pudo haber ingresado a su organismo al momento de recibir el inyectable. El médico tratante lo examina y no observa ninguna lesión, es decir, externa. Tampoco a la palpación no hay ninguna tumoración, ni lesión evidente, ni crepitaciones, ni lesiones evidentes. Pero cuando este médico de emergencia palpa la zona de dolor de Cristian, Cristian, ¿qué le manifiesta? Le manifiesta que hay dolor, Pero un dolor cualquiera. un dolor intenso. Según la historia clínica, me refiere que es un dolor intenso. Ante un dolor intenso, ¿qué hace el médico? ¿Le toma alguna muestra de sangre, alguna ecografía?
que uno no conoce cuál es la causa. Todos son de mi hijito, tengo que darle Si todo. para la familia de Cristian del Águila, esta agonía habría empezado con una simple inyección para calmar el dolor de su hombro, ¿qué dice al respecto el centro médico MEDEX donde se la aplicaron? Cristian del Águila se infectó acá de alguna bacteria que le haya provocado la infección generalizada. La infección originalmente no fue generalizada. La infección se hace generalizada en el tiempo. Han pasado, no sé si 3 o 4 días desde el momento de la inyección hasta que él termina en la clínica con la operación quirúrgica y todo lo demás. En esos 4 días es que algún evento infeccioso se ha generalizado. El tema es, ¿y qué hicimos en esos 3 o 4 días? ¿Por alguna inyección mal puesta? Si estamos aceptando que el único evento que rompió la continuidad de la piel es la inyección, entonces nosotros tendríamos que aceptar que por alguna fortuita, extraña razón, ingresó un germen de la piel hacia el interior. Sin embargo, déjeme que le diga una cosa. ¿Qué más puedo hacer excepto cumplir con el protocolo de limpiar la piel con alcohol isopropílico, escoger el sitio apropiado, usar una jeringa descartable, usar un medicamento de un laboratorio prestigiado con muchas garantías, comprado en un distribuidor que no es pues un distribuidor de cualquier lado, al punto de poder estar en condiciones de exhibirle el lote, el momento de compra, el momento de aplicación, la hora de aplicación? Perdóneme, no puedo aventurar ninguna hipótesis rara. Esta familia ha denunciado por negligencia médica a las clínicas MEDEX, Good Hope, Internacional y TESA, porque sostienen que hubo impericia al momento de atender al joven dentista. Te imaginarás lo que yo puedo sentir cuando lleva a mi hija a un médico, ¿no? Te imaginarás el terror que siento cuando me dicen que le tienen que poner una inyección. Es un trauma enorme, es terrible. Yo Muy bien. Por el tiempo he corrido un poco el video, pero ustedes pueden verlo completo. Está en el YouTube, el reportaje. A lo que quiero reflexionar con el equipo, ¿no? Es que la administración de fármacos es de mucha responsabilidad y es una responsabilidad que le compete al profesional de enfermería. En los últimos reportes se ha estado comentando, ¿no? Que incluso ha habido varias noticias donde ha habido personas que han acudido a una botica, a una farmacia, y el personal químico o el farmacéutico ha osado en administrar fármacos. Y lamentablemente hemos tenido varios eventos. Dos eventos que se han reportado, al menos en Lima Este, han sido de un paciente adulto mayor que fue que le pongan un medicamento y era un paciente cardíaco y el paciente se desmayó en la farmacia. Entonces, ahora ha salido un documento donde el profesional de enfermería es el único profesional que está capacitado para hacer la administración de fármacos. Y a nosotros, a los farmacéuticos, su labor es dispensar los medicamentos y debe ser con receta médica. Bueno, eso es otro tema y vamos a hacer el paréntesis. A lo que quiero más o menos del video es, en resumen, ¿no? El odontólogo que se asistió al centro médico recibió dos antiinflamatorios por vía intramuscular. Empezó a sentir dolor, ¿sí? Luego llamaron a urgencias, lo llevaron a la clínica Gujo y solo sentía dolor, no había tumefacción, no había rubor, no había calor, no había signos de infección, pero había dolor y evitaron sacar la ecografía. Después le llevaron a la clínica internacional. Igual le pusieron más analgésicos y no le sacaron, le dijeron que era una lumbalgia que se estaba irradiando a la zona glútea y tampoco le sacaron ecografía ni le hicieron más estudios, solo le pusieron para el dolor. A la tercera clínica que llega la persona en el segundo día de su enfermedad fue la clínica TESA. Y en la clínica TESA le hacen una ecografía y resulta que el diagnóstico del paciente era fasciitis necrotizante. Y cuando hicieron los exámenes, incluso ya la parte renal se había afectado.
porque los índices de urea y creatinina se habían elevado y necesitaba diálisis. El paciente fue operado quirúrgicamente, pero no soportó porque la bacteria en, digamos, 24, 48 horas ya había invadido todo el torrente sanguíneo y lamentablemente el joven falleció, ¿no? Y ahora este es un caso legal, y están buscando dónde, y no le hicieron una autopsia al paciente, ¿no? Entonces están pidiendo eso ahora y bueno, están haciendo seguimiento. Pero eso ya lo dejamos a la parte legal. Regresando a nuestro tema, la pregunta es, ¿qué cuidados nosotros debemos tener en cuenta cuando administramos un fármaco? Aparentemente parece algo sencillo y este es un fármaco intramuscular, medicamentos que no son críticos, medicamentos básicos. Sin embargo, le costó la vida a nuestro paciente. No sabemos dónde fue que ingresó la bacteria, pero podemos considerar tiempos, no culpables, sino tiempos. Uno, en la asepsia. También no menciona si cambiaron el tipo de aguja para administrar, porque recuerden que usamos una aguja. Y en una clínica incluso tenemos más insumos, ¿no? Que a veces en otros sistemas de salud. eh, Cambiar la aguja, porque usamos una para cargar el medicamento y usamos otra para administrar el fármaco. Aquí no menciona ese aspecto. Segundo, tampoco menciona la desinfección, porque no sabemos si el paciente que anticipó ingresó al consultorio de enfermería, al tópico de inyectables antes del paciente, del odontólogo, no sabemos qué patología tenía y si esa zona, ese ambiente donde está la preparación de medicamentos había sido desinfectado. Tampoco nos dicen cada cuánto han hecho la desinfección de alto nivel de esa zona donde se está usando fármacos con muchos pacientes. Ustedes más o menos ratean un poco, hacen un ratio de cuántos pacientes por día la enfermera administra fármaco en un tópico de inyectables en unas 12 horas, más o menos por hora, que sean 2 o 3 pacientes. En 12 horas tenemos más 30, 40 pacientes en un día. Y la pregunta es, ¿cada cuánto desinfectan esos ambientes? Ahora, el paciente que viene ambulatoriamente muchas veces no declara todas las patologías que tiene, ¿sí? No sabemos qué tipo de bacterias, quién trajo, ¿no? Entonces, hay varias cosas aquí que no solo es la administración, también es las condiciones en las que se está trabajando. Segundo, no sabemos la fecha de vencimiento de ese fármaco. Tampoco mencionan el nombre del fármaco. Y por lo menos, según un último estudio, el medicamento que es diclofenaco, que es un medicamento de elección que usan en muchos centros de primer nivel, según la OMS, está indicado que ya no debe ser usado, porque generalmente trae eventos adversos. Hemos tenido varios pacientes, según últimos reportes de enfermería, ¿no? De interacción o de eventos adversos por uso de fármacos, el diclofenaco trae muchos eventos adversos y ha dejado muchos pacientes con un evento adverso, disculpen, con lo que es la dificultad en la sensibilidad del miembro inferior donde se ha administrado. Y ese medicamento sigue circulando en el mercado peruano, ¿no? Entonces, aquí hay muchos, muchos temas. Otro detalle también ustedes se han dado cuenta, la señora dice, le puse hielo y saqué todo la refri. Ojo, todo de la refri, la piel estaba abierta, se rompió la barrera de la piel del paciente y ella ha usado todo lo que está en la cocina, en la refri para... También pensemos en eso, ¿no? Y otro es que ha visitado 3 lugares y recuerden que mientras más contactos se tenga con el área hospitalaria, más riesgo, más exposición, porque todos están evaluando esa zona de aplicación. ¿Cuántas veces han sido teniendo un examen físico en esa zona de aplicación? Pero bueno, no somos abogados, pero sí podemos ver qué ítems son importantes para considerar cuando nosotros estamos administrando un fármaco. Puede ser letal, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, no tengamos temor, porque también nosotros recordemos que esta es una de las funciones muy importantes de enfermería que somos nosotros y que contribuye a la recuperación del usuario. De hecho, el riesgo siempre va a estar allí. El riesgo que enfrentamos al hacer esta atención, ¿no? También tiene un beneficio muy grande para el paciente. Por ello es la atención segura, el uso seguro de los fármacos. Y tenemos riesgos a todo sentido, ¿no? Por ejemplo, el vivir tiene un riesgo, ¿no? Usted viaja en bus, tiene riesgo. Usted, por la zona donde está ubicado, donde vive, si está cerca al río, tiene un riesgo. O sea, siempre va a haber un riesgo de que podamos tener alguna complicación.
pero la ventaja es que el ser humano es tan inteligente que puede anticiparse. Para ello es importante que nosotros seamos muy prudentes cuando vamos a administrar un fármaco. Y algo que a nosotros nos exigen como profesionales de unidad crítica es que tenemos que tomar decisiones rápidas, porque el tiempo es muy limitado para poder revertir algunas patologías de urgencia. ¿Sí? Entonces vamos a recordar un poco, he estado revisando varias guías del Ministerio de Salud de nuestro país y me he quedado con esta, ¿sí? Pero para algunos que les gusta un poquito más de investigación, según el Ministerio de Salud, en la mayoría de las normas técnicas de diferentes hospitales, ¿no? Ya se ha implementado lo que es el uso de los 10 correctos. Bueno, en mi época era 5 correctos. Luego se han validado los 10 correctos y ya algunos países están usando 15 correctos. Pero vamos a dejar un término medio, que con 10 correctos creo que sí podríamos estar asegurando nuestra administración de fármacos de manera segura. Muy bien, entonces vamos a juntos recordar un poquito estos 10 correctos, si algunos sé que se lo saben de memoria, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el paciente correcto. Vamos a un poquito a analizar el caso y vamos a ver que aquí, en caso del paciente correcto, sí fue el paciente correcto, ¿no? Tenía receta médica, fue al tópico y la administraron de forma correcta. Es considerar siempre los datos del paciente. He visto unidades en urgencias donde a veces ingresan pacientes homónimos que tienen nombres similares. Entonces, por más apurados que estemos, no olvidemos, este es un dato muy importante en la aplicación, incluso de cirugía segura, ¿no? Saber el paciente correcto, verificar que tenga su brazalete de identificación y si ese es el paciente a quien vamos a administrar el fármaco. La hora correcta, ¿no? Esto es muy importante cuando programamos los fármacos, ¿sí? Programamos los fármacos y necesitamos hacer horarios. Es importante siempre cuando hacemos programación de Cardex, ¿no? En UCI, en urgencias, en quirófano, creo que en MURPA hacen también programación de horarios de medicación. Es importante que respetemos lo más cercano posible, especialmente cuando usamos fármacos críticos como los cardiotónicos, l- también los antibióticos, ¿no? Para que haya una diferencia de horario, ¿no? Es importante la hora a la que le toca al paciente. Muchas veces cuando estamos en áreas hospitalarias tenemos muchos pacientes, entonces no debe variar, no debe ser muy lejano la programación de horario que estamos dando a la administración de medicamentos. También el medicamento correcto. Es importante leer varias veces el medicamento y el nombre del medicamento. Últimamente están viniendo medicamentos con muy similar presentación. Incluso el color de la ampolla, ¿sí? Es similar. Por ejemplo, ahora están saliendo el potasio, ¿no? Que es un electrolito, está viniendo de plastificado, ¿cierto? Y también está viniendo el dimidrinato, incluso está viniendo del mismo color de letras. Entonces no podemos confiarnos en que ya la presentación A, que yo ya conozco, y puedo coger el medicamento y no leerlo, ¿no? Siempre leamos el medicamento y no olvidemos la fecha de vencimiento, porque hay fármacos que pueden dispensar farmacia y quizás están vencidos, ¿no? La dosis correcta. Esto es muy importante en áreas críticas. Una dosis mínima no va a cumplir la acción correcta. Si ponemos dos sobredosis, podemos afectar al paciente, ¿sí? La vía correcta. Importante leer. Ustedes saben que los medicamentos vienen en presentaciones para intramuscular y para endovenoso, ¿sí? Recuerden que estos medicamentos tienen características específicas. Muchas veces nos han solicitado a los médicos que pongamos medicamentos que están creados, están fabricados para intramuscular, pero indican en forma endovenosa, ¿no? Y corremos el riesgo de tener un evento adverso. Ustedes saben, por ejemplo, el acetaminofén, he visto el clásico que usamos, viene con un diluyente que es la lidocaína, ¿no? Para intramuscular. Y para el endovenoso no trae diluyente, ¿cierto? Nosotros reconstituimos con solución fisiológica. Entonces, es importante tener estas consideraciones. Los fármacos que están hechos para intramuscular tienen algunos aditivos adicionales que justamente están hechos para que el fármaco actúe a nivel del músculo. Y tener cuidado de no administrar por la vía que no está fabricada el insumo, ¿no? Porque algún paciente quizás no le va a tener ningún efecto al momento, pero a la larga podríamos estar creando algún problema interno en nuestro paciente. La historia farmacológica, ¿no? Es importante siempre saber si el paciente es alérgico. Y este es un punto que tenemos que considerar siempre.
Incluso ahora se ha hecho de que los pacientes que están en áreas críticas, que son alérgicos, deben llevar un brazalete de color rojo, donde indica que es alérgico. Este es un riesgo de prevención. También sabemos que hay pacientes que no saben si son alérgicos, pero el organismo, incluso su organismo, en la parte, la parte inmunológica, a veces reacciona y rechaza el medicamento. Entonces, a veces por prevención, hay fármacos que son de excelencia, traen alergias, los AINES, las penicilinas. Entonces, hay formas, ¿no? De poder hacer un descarte de alergia de forma rápida, ¿no? Haciendo las famosas pápulas, podemos hacerlo para poder evitar un evento adverso. Lo otro son las interacciones farmacológicas. Es importante considerar la mezcla de los fármacos, ¿no? Hay fármacos que al ser mezclados se desactivan la función. Hay fármacos que al ser mezclados cambian de composición. Por ejemplo, la famosa megacilina, que es un comercial y familia de las penicilinas, con el Voltaren, que es un comercial del diclofenaco, muy usado en las entidades privadas en urgencias. Al administrarlas juntas, al prepararlos, van a ver que inmediatamente se precipita. Y no solo eso, se forman pequeños grumos y cristales, ¿sí? Y si administramos este fármaco, porque como es caro, muchas veces al mezclarlo, tenemos dos opciones: descartar y informar, ¿no? Porque a veces el médico lo indica ponerlo juntos, intramuscular, y a veces, si no hemos usado esto antes y lo mezclamos, se va a precipitar. Y tenemos dos opciones. La primera opción es usted lo pone, ¿sí? Si lo colocara el paciente, esa constitución de ya no es un fármaco, está introduciendo una solución que no va a cumplir la función, uno, y dos, puede causar una celulitis adelante, ¿cierto? Dos, es mejor asumir y retirar y descartar eso, y a veces en las privadas te tienen que cobrar, ¿no? Porque has mezclado el medicamento y de hecho el enfermero sabe qué debe mezclar y qué no debe mezclar, ¿sí? Entonces es importante revisar qué medicamentos son homogéneos y cuáles no. Lo otro es la interacción, y hemos visto la educación al paciente. Por ejemplo, aquí importantísimo, ¿no? Cuando vamos a administrar un fármaco, inyectables, si me tocó en urgencia, estoy inyectables. Sé que el tiempo es poco, pero importante. Señor, mire, preparar el medicamento incluso delante del paciente, ¿no? Al decir, aquí está la cajita, es medicamento nuevo, abrir el descartable es nuevo, ¿no? Porque a veces los pacientes piensan, como a épocas antiguas que usaban la jeringa de vidrio, ¿no? Que estamos usando la misma jeringa, ¿no? Entonces, a veces el paciente no ve lo que estamos haciendo y saca sus propios conceptos. Entonces, es importante, si el paciente está despierto, si estoy en un área donde no es, digamos, el paciente no está desmayado, no está sedado, entonces yo puedo considerar. Pero si estoy en un área donde el paciente está bajo mi cuidado y está con coma inducido, entonces ahí estoy en las manos del enfermero realmente, ¿no? Entonces, está en nuestras manos tomar la mejor decisión. Segundo, registrar el medicamento, ¿sí? El décimo, registrar el medicamento administrado. Muchas veces tenemos Cardex y el hacer un check o el hacer un círculo, a veces obviamos esto, y recuerden que es lo único, el Cardex es un documento auditado de enfermería. En la parte privada, el Cardex es un documento legal importantísimo porque las aseguradoras revisan los Cardex para poder ver el pago de los insumos que ha usado el usuario. Entonces es importante que nosotros registremos la medicación que hemos colocado, ¿no? Con todos los aspectos que incluyen, ¿no? O sea, la dosis, cuánto le hemos puesto, por qué vía le hemos puesto, o si no hemos puesto una dosis, por qué no la hemos puesto, y poner el círculo. Incluso es importante detallar por qué no se le colocó, porque ese es un dato importante de la historia del paciente para la enfermera siguiente. Por ejemplo, si tengo un paciente en cuidados críticos que es hipertenso, sí, está con nitroglicerina, pero ya está pasando a tabletas, y tengo losartán, tengo metildopa, tengo este nifedipino que está recibiendo a horario, y voy viendo que cuando pasan las horas voy a revisar el medicamento, y cuando evalúo la presión del paciente ya está disminuyendo y como que está tendiendo a hipotensar. Entonces, no voy a decir, tiene horario y voy a colocarlo, ¿no? Porque en ese caso voy a hacer que el paciente se hipotense totalmente. Entonces, tengo la opción de ver cuál de los fármacos, o coordinar con el médico cuál va a ir suspendiéndose, ¿no? Para ir monitorizando la presión y registrar por qué es que no estoy administrando ese fármaco, ¿no? O cuánto de presión se ha mantenido con esas dos medicaciones y que la tercera ya sería demasiado para el paciente.
¿no? Entonces aquí entra muchísimo nuestro conocimiento y nuestra pericia. Entonces, estos 10 correctos deberíamos tenerlos de memoria, pero más que tenerlo de memoria, deberíamos considerarlo en nuestro actuar. Por ejemplo, cuando a mí me toca administrar el medicamento crítico, ya, adrenalina, ya pongo mi cajita, mi bandeja y empiezo, paciente en paro, entonces tengo mi bandeja y tengo el cosón papel. Y ahí voy poniendo en dos bandejas, en una, ya, la primera dosis de adrenalina, empieza masaje, ya, segunda dosis de adrenalina. Y en todo es tan rápido que si yo no contara esas ampollas, descartara, no sabría cuánto administrar y cuánto realmente he usado de insumo, ¿no? O a veces te pregunta el médico, ¿y cuánto ya administramos? Y si no te has organizado al administrar el medicamento, ¿no? Es importante siempre cuando vamos a administrar el medicamento, importantísimo, organizarme bien con mis insumos. Sé que todo es rápido, por eso es que cuando yo voy a estar en urgencias o trabajo en UCI, tengo que tener mi kit listito ya, porque no sé qué momento mi paciente va a ingresar, pero sé que voy a usar fármacos de urgencia. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Esta ya hemos visto. Dentro de las unidades críticas es muy común y conocido este amigo, el coche de paro, ¿cierto? Todos nosotros en nuestras unidades tenemos los coches de paro, ¿sí? Y también algunos tenemos maletines de urgencia, donde están los fármacos más importantes y críticos que se debe usar de manera continua y debemos tener a la mano al alcance porque de acuerdo a la patología del paciente los vamos a requerir. Y mientras más cerca lo tengamos a nosotros, vamos a ahorrar tiempo para poder administrarlos. Los medicamentos del coche de paro se utilizan específicamente en paradas cardiorrespiratorias, casos de shock anafiláctico, pacientes que tengan patologías donde su vida está en riesgo de ser perdida. En caso de los medicamentos para botiquín de emergencias que a veces se sugieren en los servicios o los maletines de urgencia, nosotros en UCI, por ejemplo, usamos maletines de urgencias para trasladar pacientes a tomografía, para llevarlos al quirófano, ¿no? O cuando va a ser referido a otro hospital. Entonces, siempre tenemos allí, hay un listado de medicamentos, ¿sí? Y generalmente son medicamentos de elección que pueden ser utilizados, ¿sí? Y se deben ir actualizando de acuerdo cada vez que se utiliza tanto el coche de paro como el maletín de urgencias, se debe ir actualizando. Ni bien yo he utilizado algún fármaco, debo reponerlo. En la norma técnica del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria para los establecimientos del sector salud, según el MINSA, se ha aprobado la lista de fármacos para el coche de paro. Asimismo, cada institución de salud con su equipo técnico se organiza de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, tenemos institutos materno-perinatal. Entonces, en estos coches de paros de este instituto, por ejemplo, que he estado revisando, suelen tener algunos fármacos más usados en ginecobstetricia, ¿no? Pero, por ejemplo, un hospital que sea de ciencias neurológicas, por ejemplo, tendrá preferencia por otros fármacos que tengan que ver como anticonvulsivantes, ¿no? Tendrán, digamos, más selección. Sin embargo, el MINSA pone un estándar de fármacos que deben estar dentro del coche de paro. Hemos visto que en algunos coches de paro, ¿no? Hay fármacos que generalmente se usan en hospitalización y están dentro del coche de paro, ¿no? Y a veces suman y hay demasiada medicación y cuando queremos usar los medicamentos críticos, esos se parecen mucho, ¿no? Entonces hay un riesgo de que podamos confundirnos. Por eso es importante que el coche de paro estén los fármacos de elección que se usan cuando la vida del paciente está en riesgo de ser, de que el paciente pueda fallecer. Muy bien, hay algunas normas que nosotros tenemos que tener en consideración cuando usamos los medicamentos de urgencias. Cada unidad, tanto UCI, emergencia, tiene un coche de paro o un maletín donde están los fármacos de urgencias para usarlos de manera inmediata, ¿no? El dispositivo que ustedes tengan siempre debe estar, debe ser deslizable, al menos en urgencias, en UCI, más en urgencias porque ustedes tienen varias unidades, ¿no? Tienen ya cirugía, medicina, aparte tienen trauma shock. Entonces, si el paciente hace paro por una medicación en cirugía, ese coche tiene que trasladarse. Entonces, debe ser fácil de transportarse, los cajones deben ser deslizables y bien, siempre tiene que tener el precinto sellado. El enfermero que controla el fármaco al ingresar siempre debe recibir el coche de paro cerrado. De hecho, trabajamos muy conjunto con el área de farmacia, que ellos son los que contabilizan los fármacos una vez abierto, ¿no? Se le comunica, ellos contabilizan y luego ponen el precinto. Este coche de paro debe ser accesible para el personal de enfermería, ¿no?
Si tenemos parte del coche de paro es tener un desfibrilador, ¿no? Especialmente para instituciones hospitalarias. Entonces, no olviden siempre que estos equipos tienen que estar cargados para poder usar batería cuando son transportados sin que estén enchufados. Todo el personal del servicio, del equipo de urgencias, de sala, de UCI, debe conocer dónde está el coche de paro, ¿sí? Porque cuando hay un evento, el personal de enfermería se queda con el paciente. ¿Y quién es el que a veces es el asistente? ¿Quién es el que trae? Es el personal técnico. Entonces, si el personal técnico no está capacitado y no sabe dónde está el coche, cómo se mueve, a veces está con freno y no lo puede sacar y son tiempo invertido. Es importante capacitar de que todo el equipo debe saber dónde está el coche de paro y en qué situación se tiene que utilizar. Se debe contener material imprescindible, ¿no? Específico que pertenezca, o sea, para algo crítico, ¿no? Y no insumos que no pertenecen a lo que es toda esta atención y lo que pide la norma. Y debe existir un número suficiente de recambios. Por ejemplo, si yo he usado 2 ampollas o he usado 2 tubos endotraqueales, entonces llamo a farmacia y todo debe estar completo y debe estar cerrado y el enfermero debe visualizar que esto es correcto. Porque hemos tenido algunos eventos que cuando se abre el coche de paro, está incompleto las medicaciones. O los números de tubos traqueales no están todos como estaban al inicio o como dice la guía, porque cada coche de paro tiene una lista de fármacos que están en una cartilla, ¿sí? Fuera del coche de paro. Algunas áreas que nosotros hemos implementado en UCI, nosotros tenemos un kit de lo que es vía aérea que está afuera, ¿no? Para que no necesariamente abramos el coche de paro, sino tenemos un kit para intubaciones, usamos un kit para CDC, un kit para línea arterial, porque los procedimientos en UCI, por ejemplo, son muy continuos de lo que es colocación de vías invasivas y me parece que en urgencias también. ¿No? Cada área tiene algunas particularidades y se debe usar algunos kits, tanto que tenga insumos como fármacos que son más usados en su servicio para que no digan, traigan esto, llamen a farmacia o falta esto y perdemos tiempo. Y recuerden que cuando hacemos los algoritmos de atención para paro, bradicardia, taquicardia, recuerden que los medicamentos deben ser usados y tener inmediatamente, ¿no? Otro detalle importante, recordar la distribución del coche de paro. Esta más o menos es una imagen, pero en la norma técnica está bien especificada en la que tiene el MINSA todo lo que es la distribución del coche de paro. Siempre el coche de paro debe tener un desfibrilador, ¿sí? Especialmente para los niveles hospitalarios. De hecho, los coches de paro que se implementan depende de la categoría del hospital. Por eso es importante con la coordinación verificar estos requerimientos, ¿no? Porque cuando un centro de salud o una institución de salud va a categorizar, el MINSA le da las especificaciones básicas que debe tener. En cuanto al primer nivel están todas las medicaciones, ¿sí? Ya sean cardiotónicos, antiarrítmicos, ¿sí? Sedantes, toda la lista de medicamentos básicos como flumazenil, anatócido, adrenalinas, ¿no? Amiodarona, atropina, ¿no? Tenemos toda la lista en el primer nivel, va a ir todos los medicamentos. En el siguiente nivel va a ir todos los insumos de vías endovenosas, que pueden ser las bránulas, las llaves triple vía, jeringas, las telas adhesivas, ¿sí? Luego tenemos el siguiente nivel que es la vía aérea, donde vamos a tener los ambús, laringoscopios, las cánulas, guantes quirúrgicos, ¿no? Y en la última gaveta, en el último nivel de nuestro coche, tendremos todo lo que tenga que ver con soluciones fisiológicas, glucosadas, AMC, lactato de Ringer, ¿no? Vamos a tener a disposición incluso de diferentes volúmenes. Es importante saber qué tiene el coche de paro, porque en muchas situaciones de paro, cuando hay personal que recién ha ingresado, todavía recién se está entrenando en urgencias, abre todas las gavetas y no buscando el medicamento y hacia ahí se fue el tiempo. Nosotros debemos saber dónde está el fármaco, ya debo abrir la primera gaveta, ¿no? O lo que algunos hacemos es tener todas abiertas, ¿no? Y vamos sacando los materiales. De hecho, esto ahí nos va ayudando el equipo, ¿no? Muy bien. Los que trabajamos en las áreas donde vamos a administrar medicamentos a horario, por ejemplo, áreas de observación en urgencias, UCE, usamos los Cardex, ¿cierto? En UCI también usamos Cardex, en URPA me parece que sí, y en quirófano hay un documento que ustedes propio del área donde registran lo que han administrado al paciente. Es muy importante que nosotros registremos lo que vamos a administrar al paciente. Siempre pensemos no en nuestra atención que damos a nuestros servicios, no pensemos que el paciente va a pasar a otra unidad y la información que usted registra va a ser importante para la otra unidad. Por ejemplo, los enfermeros de UCI esperamos que el enfermero de quirófano
nos diga si en el intraoperatorio el anestesiólogo administró algún fármaco, ¿sí? Si adelantó o inició algún antibiótico profiláctico que el cirujano indicó. Entonces, esos datos son importantes para que cuando entra a intensivos, el paciente, por ejemplo, alguna cirugía complicada, un abdomen agudo complicado, que está chocado, viene. Entonces, nosotros ya continuamos lo que ustedes han iniciado. Pero a veces dicen verbalmente, no le hemos administrado cetrexona, le ha administrado el anestesiólogo cetrexona 2 gramos. Pero cuando vemos las notas de enfermería, los documentos que usan en quirófano, en ningún lado figura la medicación. De hecho, esto lo administra el anestesiólogo y él tiene que registrarlo, ¿no? Pero a veces omiten eso, entonces es importante que el enfermero esté muy alerta porque al final el que hace el reporte de enfermero es de enfermero a enfermero. Entonces, es importante que en algún lado esté registrado que el paciente sí recibió la medicación. Digamos que el paciente fue alérgico y en sala le pusieron y hace su reacción alérgica en UCI. ¿Cómo sabríamos nosotros a qué medicamento hizo reacción alérgica? ¿Sí? Entonces es importante que donde el área que nos toque estar, registrar la medicación y el documento legal que es auditado o aún en las denuncias es el CARDES de enfermería. Es un instrumento donde nosotros registramos toda la administración de fármacos, ¿sí? Organizamos la prescripción para programar todo el tratamiento de acuerdo al horario que vamos a estar con el paciente. Sí, y siempre debe tener los componentes básicos como el nombre del paciente, su número de historia, en qué cama está, sí, y qué diagnóstico médico tiene, ¿no? Y de acuerdo a la norma técnica, cada institución tiene su formato de Cardex, pero es importante que tratemos de llenarlo sin enmendaduras, con letra legible y seamos muy veraces con la administración de fármacos que le estamos colocando al paciente. Muy bien, vamos a ver algunos fármacos más usados, de hecho son muchos, ¿no? Y también depende muchísimo del nosocomio o del hospital donde nosotros trabajamos, porque de acuerdo a la especialidad o a la zona donde nosotros trabajamos, vamos a tener las patologías más frecuentes. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario donde nosotros trabajamos, generalmente tenemos pacientes que hacen parada cardíaca, pacientes que vienen por algún problema cardíaco o algún problema respiratorio, ¿sí? Pacientes politraumatizados, ¿sí? Pacientes quizás con un shock anafiláctico, ¿no? Pero si estamos en una institución, esta es una institución casi que usa todas las patologías, ¿no? No somos un área de especialidad en el Hospital Vitarte, por donde yo laboro. Pero, por ejemplo, en un hospital perinatal, un área de urgencias va a ser muy diferente. Casi todas las patologías más frecuentes que van a venir van a ser ginecológicas o obstétricas. Entonces, los fármacos que van a usar en esos servicios será para una tonía, para paciente chocado, paciente en paro, ¿no? Pero va a estar asociado a lo que es su especialidad. Difiere de algún hospital como el INEM, que también tiene pacientes con cáncer, o pacientes de CIES neurológicas, que tenemos pacientes con patologías neurológicas. Entonces, de acuerdo a la especialidad de la institución, a veces se va a direccionar también cómo se va a estandarizar los fármacos que se van a usar. Sin embargo, generalmente en todas las instituciones, los medicamentos críticos están asociados a 3 patologías muy importantes. Paradas cardíacas, shock, y tenemos varios tipos de shock. Podemos tener hipovolémico, anafiláctico, podemos tener shock séptico, podemos tener shock cardiogénico y shock neurogénico. Entonces, para cualquiera de los shocks que pueda presentarse, la urgencia tiene que estar lista para poder revertirlo, ¿no? Y algunas otras patologías que van a desencadenar que el riesgo va a ser terminar en parada cardiorrespiratoria, que puede ser respiratoria o cardíaca. Entonces, he elegido algunos fármacos que más o menos usamos con mayor necesidad. Sin embargo, no indica que son los únicos, sino que tenemos muchas más elecciones. Es importante que de acuerdo a nuestra institución y a nuestra norma técnica de la institución, bajo si somos del MINSA o el Sistema de Salud Privado o es Salud, siempre actualicemos nuestra guía y tratemos de unificar de acuerdo a las 10 patologías más frecuentes que atiende su servicio. Muy bien. Vamos a empezar con un medicamento de elección que todos ustedes lo conocen, que es la famosa adrenalina. ¿Sí? Bueno, la adrenalina es un medicamento que toda institución de urgencias tiene, ¿sí? Más conocido también con el nombre de epinefrina, viene de 1 miligramo sobre 1 ml y tiene una característica especial, ¿no? Es una catecolamina endógena que se sintetiza en la médula adrenal a partir de la noradrenalina. El mismo organismo también produce adrenalina natural.
Sin embargo, la adrenalina que tenemos en sus coches de paro son sintéticas y cumplen, ¿no? Ayudan, coayudante para revertir lo que es paradas cardíacas. Bueno, las patologías más frecuentes que están indicadas son en caso de anafilaxis, broncoespasmo, espasmo laríngeo, en caso de edema de glotis, y es un medicamento, una droga de primera elección en caso de que haya RCP por asistolia o que tengamos paradas cardíacas en nuestro servicio. Los efectos secundarios de esta medicación puede producir crisis hipertensiva, arritmias, puede haber cambios en el electrocardiograma, cefalea, disnea, frialdad de la piel. Los cuidados que debemos tener en caso de este medicamento es usar la dosis correcta, ¿sí? En las paradas cardíacas nosotros tenemos, cuando ustedes llevan el ACLS, un algoritmo donde ya indica cuál es la dosificación. De hecho, vamos trabajando junto con el médico. El algoritmo ya especifica cuánta es la dosificación de ataque cuando vamos a hacer reanimación cardíaca. Y bueno, lo administramos, lo cargamos, ¿no? Jeringas de 1 cc y lo vamos administrando en forma directa, pura, sin diluir. De hecho, lo que normalmente hacemos en el servicio es tener precargadas las jeringas, ¿sí? Y luego, ponemos un cloruro, solución salina, al 9%, al 0,9% y vamos administrando, o a veces cargamos jeringa de 20 y vamos coayudando para que el medicamento pueda ingresar directamente de acuerdo al catéter que tenemos. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que logramos abrir la catéter venosa periférica y preferimos que sea con llave triple vía para que la distancia que tenemos entre el torrente sanguíneo y la vía periférica no sea mucha. Entonces, si usamos ese tipo, la distancia va a ser menos, entonces con jeringa de 20 podemos coayudar para que pueda ingresar el medicamento al torrente sanguíneo. Pero a veces tenemos pacientes en UCI, por ejemplo, los pacientes usan este catéter venoso central y la distancia es más larga, ¿no? De los lúmenes. Entonces, en ese caso, usamos solución salina a chorro y podemos usar también jeringa de 20 para coayudar e ingresar el medicamento. Porque a veces pasa que como la cantidad es solo 1 ml, si la extensión DIS o el catéter tiene más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, la medicación se queda solamente en la conexión y no llega al torrente sanguíneo, entonces no hace efecto, ¿no? Y es importante contar cuántas medicaciones está usando, registrarla y vigilar los efectos adversos que hemos mencionado. Otro medicamento de elección que ustedes utilizan, ¿sí? Y a veces usamos en gran cantidad, es la atropina, ¿no? La atropina es un clásico. Generalmente, pacientes que han tenido intoxicación por órganos fosforados, hacemos la atropinización, ¿cierto? Entonces, en el coche de paro tiene que haber muchas de estas ampollas, vienen, ¿no? No solo una unidad, sino varias, igual que la adrenalina, para que podamos hacer el tratamiento completo en caso, de acuerdo a la patología del paciente, ¿no? La atropina es una solución inyectable, también viene de 1 miligramo sobre 1 ml, ¿no? Y se puede administrar por vía intramuscular, subcutánea y endovenosa. Casi igual que la adrenalina, también se puede administrar. La adrenalina solo se puede administrar subcutáneo y endovenoso, ¿sí? Es subcutáneo en caso de los broncoespasmos, ¿sí? También usamos inhalatoria. En niños, por ejemplo, y en algunas urgencias usan para nebulización, ¿sí? Con adrenalina en caso de broncoespasmos severos. Y bueno, en paradas cardíacas, la elección es por vía endovenosa. En caso de la atropina, ¿sí? La atropina sí podemos usar por la intramuscular, subcutánea y vía endovenosa. La atropina tiene una presentación de 1 miligramo de 1 ml, se administra en bolo endovenoso directo, ¿sí? En RCP se usa en bolos endovenosos, ¿sí? No se utiliza en perfusión, ¿sí? Generalmente se usa en forma directa. Puede administrarse más lo que hemos usado en el servicio es de forma subcutánea y endovenosa. En casos de indicación médica más comunes es cuando hay bradicardia. Por ejemplo, en UCI, emergencia usamos en bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca baja menos de 35, ya el médico prescribe condicional. Si baja, hay que empezar a colocar endovenoso atropina, ¿no? 1 miligramo. También en caso de que haya sistolia, cuando haya fracasado la o cuando está revirtiendo y el paciente ya está recuperando y hay bradicardia, colocamos la atropina, ¿sí?
¿sí? En caso de que haya órganos fosforados, intoxicación por órganos fosforados, ahí sí se usa alta dosis de atropina y en forma continua. Y siempre es importante cuando se hace la atropinización, hay un protocolo de atropinización donde se va administrando la atropina y se va anotando cuánto se va administrando de atropina, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se va administrando cuántas dosis, también se va evaluando las pupilas del paciente, si hay, si están dilatadas, ¿no? O si están hemióticas. Entonces vamos evaluando pupilas y de acuerdo a eso vamos administrando lo que es la atropina. Bueno, la administración es lenta, ¿sí? Siempre hay que monitorizar al paciente porque podemos taquicardizar si es que el paciente es bastante sensible, ¿no? Y no debemos administrar más de 3 miligramos siempre en coordinación con el médico para ver de acuerdo al caso del paciente. Por ejemplo, en caso del paciente, nosotros en UCI, si un paciente ya que viene con antecedentes de bradicardia, está esperando que le pongan su marcapaso, entonces lo que hacemos es usar esas 3 dosis y luego ya empezamos a marcapasear con el desfibrilador, ¿no? Y de ahí ya el paciente, mientras llega el marcapaso transitorio, ya inmediatamente el médico coloca el marcapaso transitorio. Otro medicamento también que es usado es la norepinefrina o también llamado la noradrenalina. Bueno, este es un medicamento adrenérgico, dopaminérgico, utilizamos bastante en las unidades críticas en pacientes chocados, ¿cierto? Este medicamento es una catecolamina que actúa por un lado sobre los receptores beta 1 adrenérgico, estimulando el miocardio y aumenta el gasto cardíaco. Los médicos indican especialmente en pacientes con hipotensión aguda, pacientes que han tenido alguna anestesia espinal que haya producido hipotensión, en caso de infartos de miocardio, en caso de shock séptico, transfusiones o reacciones a fármacos. La contraindicación de este fármaco es en caso que hay hipersensibilidad o haya alergia, ¿no? Está contraindicado. Y algún evento adverso, ¿no? El efecto adverso más común cuando usamos noradrenalina es la necrosis periférica, ya sea de los dedos del pie, dedos de la mano, ¿sí? Produce bradicardia y a veces podemos ver en el trazado cardíaco algunas arritmias. Sí, este medicamento, después que es administrado, desde el medicamento de elección se utiliza más de forma endovenosa en áreas críticas. Generalmente viene una presentación de una ampolla de 4 miligramos y la dilución para infusión se diluye 8 miligramos 100, en 100 ml de dextrosa o suero glucosado, o dextrosa al 5%, y se administra en bomba de infusión y debe ser en forma titulable. O sea, vamos titulando. ¿A qué me refiero? Si mi paciente está en unidad crítica y ha venido posoperado, un abdomen agudo, ha perdido mucha sangre y cuando llega a la unidad de UCI a veces vemos que está hipotenso, entonces inmediatamente el médico indica iniciar noradrenalina. Bueno, la primera corrección siempre cuando hay un shock hipovolémico es administración de fluidos. Y ustedes saben que el orden de administración siempre empezamos con cristaloides, luego vamos a coloides y después derivados de sangre, ¿no? Eso más o menos es el ciclo, pero a veces el problema de nuestro paciente no es la volemia, sino a veces es la contractibilidad cardíaca. Y a pesar que hemos repartido el volumen, a veces no revierte la presión, no se normaliza. O a veces es que el volumen que se ha ingresado no es suficiente y necesita un coadyuvante. Entonces, el norepinefrina es un medicamento de elección para hipotensión. 2 ampollas de noradrenalina de 4 miligramos diluimos en 100 cc. Bueno, en este caso en 90 cc, retiramos 10 cc porque recuerden que la dosis completa debe ser 100 cc. Y como eso viene en 4 ml, más o menos tenemos 8 ml, sería 8, tendríamos que 92, ¿no? 92 para llegar a 100 y completar 100 cc. Y esos 100 cc es titulable. Generalmente la indicación es mantener una presión en pacientes quirúrgicos de cirugía, pacientes que sean cardíacos, siempre mayor de una media de 65 milímetros de mercurio, y vamos titulando, vamos iniciando una dosis de 10 ml hora y vamos titulando cómo va la presión arterial hasta que pueda mantener más de una media de 65 arriba. Entonces vamos dejando un umbral ¿no? de 10 cc, 11 cc, y de acuerdo a ello vamos titulando para mantener siempre los basales. Pero en un paciente neuroquirúrgico, los neurocirujanos realmente indican que la neuroprotección cerebral de un posoperado neuroquirúrgico debe ser una media entre 80 y 90.
Entonces, cuando tenemos pacientes que han hipotensado, generalmente usamos la nora para proteger ¿no? el cerebro y las medias tienen que ser de 80 a 90. Entonces, la infusión muchas veces tiene que ser a 10, 11, 12 cc y vamos titulando, conservando la media basal que nos está pidiendo el paciente. Em, el cuidado más importante en noradrenalina es lo que siempre, al menos de la experiencia, es que este medicamento no se puede suspender súbitamente. Siempre debe suspenderse progresivamente. Y aquí es mucho el trabajo del enfermero de ir titulando y ver la tolerancia del paciente. No podemos nosotros, está 10 cc y el médico dice, muy bien, retira la nora y no lo puedes apagar. O sea, puede ser un efecto rebote en el paciente y se puede chocar, puede hipotensar. Entonces, es importante titular y poco a poco, con la ayuda de los fluidos que puede ser la infusión de solución salina que está recibiendo paralela, vamos controlando la presión y poco a poco se va retirando. Los pacientes que tienen noradrenalina en infusión, generalmente en las unidades críticas de elección, siempre le colocan una línea arterial porque el monitoreo de la presión arterial física por el brazalete no es muy exacta cuando usamos este tipo de inotrópicos. Entonces, en las unidades de UCI, por ejemplo, siempre ya en UCI, en emergencia, he visto que siempre están ya colocando línea arterial para que la presión arterial que se monitoriza sea lo más cercano, más fisiológico y la titulación de la nora también sea la más cercana posible. Otro cuidado importante es que cuando yo tengo que trasladar un paciente de emergencia a UCI o de UCI a sala o de sala a UCI, no debo suspender la noradrenalina. A veces el paciente está en sala empezó la noradrenalina y luego va a ir a UCI y a veces tenemos las bombas de infusión y no le han cargado la bomba de infusión. Entonces, ¿qué pasa? En el camino se apaga la nora. Entonces yo no puedo administrar goteo. La noradrenalina tiene que ser en infusión, en microgotas, ¿no? Entonces, es importante que sí o sí, si yo antes de ir a trasladar a mi paciente, tengo que verificar que el paciente, la bomba de infusión sí tenga batería cargada para durar unos 20, 30 minutos que va a durar de ir a la unidad, porque recuerden, el ascensor a veces no se abre rápido y estoy con el paciente en el trayecto. Hemos tenido casos de pacientes que han llegado a la unidad, a veces de referencia, y tuvimos un paciente que hizo paro. ¿Y qué había pasado? El paciente venía de un hospital externo de Huaycán, si no me equivoco, porque el paciente había hecho una bradicardia severa, había entrado en paro, entonces lo revirtieron y lo estaban trayendo. Cuando lo traen para colocar el marcapaso en el camino, la bomba de infusión, cuando subió, bajó de la ambulancia, todo ese trayecto estaba con su noradrenalina en infusión. Pero cuando ya lo iban a pasar a UCI en el ascensor, la bomba de infusión se apagó y nadie se dio cuenta. ¿Ya? Entonces llegaron a UCI, cuando conectamos y tomamos la presión, el paciente no figuraba, no había presión, nada. Y cuando vimos el paciente, estaba ventilado, estaba desaturando, ya estaba entrando en paro respiratorio, pero la presión arterial no está. Y cuando vemos la noradrenalina de la bomba estaba apagada, ¿no? Entonces, no olvidemos, cuando usamos noradrenalina, que es de soporte al corazón, no puede apagarse por nada del mundo sin ni que sea un evento adverso y menos debemos suspenderlo voluntariamente en forma súbita. Otro aspecto importante es que cuando usamos altas dosis de noradrenalina, tenemos que proteger los miembros inferiores y superiores, más los miembros inferiores, porque su efecto colateral es producir muerte del tejido celular, o sea, necrosis. Y hay una hipoperfusión periférica. ¿No? El organismo se protege los órganos blancos, pero la periferia a veces no. Entonces, a altas dosis de noradrenalina se corre el riesgo que los dedos del pie pueden empezarse a azular y luego a necrosar. Por eso lo que hacemos es mantener tibio los pies, incluso los técnicos colocan algodón, ¿no? Lo protegen ambos y vamos vigilando los dedos de los pies del paciente. Otro cuidado importante es que no se debe pasar a chorro la noradrenalina. Muchas veces hemos tenido casos que lo preparan y recién le están colocando en la buena infusión y la llave está abierta de la perfusión. Entonces es importante que esté cerrada y recién cuando le voy a pasar, ya está programada la bomba de infusión al goteo que le voy a dar, recién puedo abrir los canales de la llave para poder pasar la noradrenalina. Otro cuidado importante es que si yo he estado poniendo por un lumen de un CBC la noradrenalina, que generalmente se pone por el lumen proximal, no debemos olvidar que cuando se suspende, todo el canal está de noradrenalina. Y a veces, ¿qué ha pasado accidentalmente? Que el que ha retirado la noradrenalina que se suspendió no lavó el lumen y lo ha dejado el lumen con contenido de noradrenalina diluida.
¿Y qué va a pasar si el colega le pone una omeprazol diluido por ese lumen y quizás no sabe que no lo lavó? Va a mandarle noradrenalina en bolo y ¿qué va a pasar? El paciente se va a hipertensar y puede ser súbito para el paciente, ¿sí? Otro cuidado importante con la noradrenalina es el tiempo de vida. Debemos cambiar la infusión máximo a 24 horas. La elección es cada 12 horas debemos preparar una dosis nueva, pero máximo el tiempo de vida es 24 horas. Después ya no cumple la misma función. Otro importante es rotular. Rotular. Muchas veces algunos diluyen el frasco de la dextrosa, ¿no? Y lo pasan con la línea. Hay que rotular a qué hora yo he preparado y he iniciado esa medicación para ver el tiempo de vida. Y es importante que si no lo rotulas, alguien puede pensar que es una dextrosa solita y puede pasar noradrenalina, ¿no? Porque es un medicamento crítico en el uso. ¿Qué otro aspecto importante de la noradrenalina? Bueno, registrar, ¿no? El monitoreo de la presión de acuerdo a la media que se está pidiendo para el paciente. Pero sí tengamos mucho cuidado con el uso de este medicamento. Este medicamento cumple una función muy importante, pero si nosotros no somos muy cuidadosos en cuanto a la administración, en cuanto a la preparación de esto, podemos tener un evento adverso. Muy bien. Vamos a otro medicamento que es, muy bien, lo puedo ver. Muy bien. Aquí están algunos otros aspectos de la noradrenalina. Me he centrado porque aquí sí usamos muchísimo. Un cuidado importantísimo. De preferencia, que a veces no se puede en urgencias o en sala, se debe usar por vía central. Hemos tenido pacientes que han venido con noradrenalina e infusión por vía periférica. Y es cierto, a veces llega el paciente a manos de urgencias y no ponen todavía CBC, ¿no? Y es endovenoso. Entonces, si vamos a poner por vía periférica, debe ser una vena de grueso calibre, una basílica, ¿sí? O medial, ¿no? Pero debe ser una de grueso calibre, de preferencia, ¿sí? Y no deben ser altas dosis, ¿no? De preferencia no es altas dosis ni por tiempo prolongado, ¿no? Si yo inicio para poder salvar a mi paciente, pero después ya está yendo a UCI, y ya hay que ir preparando una vía central si es que el paciente va a requerir más tiempo de uso de noradrenalina. Y si tengo mi vía periférica en el dorso de la mano, tengo vía periférica en el pie, que a veces ponemos en adultos mayores de preferencia. No administre por eso porque es más probable que puede producir necrosis, ¿no? De preferencia vasos grandes, ¿no? Este medicamento está contraindicado en pacientes con trombosis periférica, ¿sí? Y bueno, la infusión siempre va a requerir de acuerdo a la indicación médica y de acuerdo al diagnóstico de nuestro paciente. Muy bien. Hay otro medicamento muy importante que también se usa en unidades críticas, la dobutamina. La dobutamina es un inotrópico cardíaco, sí, de elección, sí, y está indicado en insuficiencia cardíaca, en infarto agudo de miocardio y en pacientes con shock cardiogénico. Este medicamento es de elección para el área de cardiología. La vía de administración también es endovenoso. Sí, la dobutamina es un agente inotrópico. La acción principal es el resultado de actuar contra los receptores beta 1 adrenérgicos en el nivel cardíaco. Y bueno, está contraindicado cuando hay hipersensibilidad, ¿no? O alergia a este medicamento. Los efectos adversos que nos puede producir son las gastrointestinales como náuseas, dolor de cabeza, algunas reacciones que puede producir también si es alérgico el paciente. En cuanto a la dobutamina, también administramos 2 diluido en 100. La solución compatible generalmente es para dobutamina de suero glucosado, ¿sí? Y también usamos dosis titulable, ¿sí? Dosis titulable, el paciente que tienen dobutamina siempre tiene que tenerse los cuidados en la preparación, casi parecido a la noradrenalina, no usar, tener cuidado de pasarlo en bolo. Segundo, el tiempo de vida cada 24 horas y importante tomar un EKG para ver el trazado cardíaco de nuestro paciente y siempre en bomba de infusión. Muy bien. Otro medicamento, bueno, aquí un poquito los cuidados de la dobutamina, el control de la presión arterial,
la frecuencia cardíaca, hay que monitorizarla y registrarla en nuestras hojas de monitoreo. Empezamos siempre en dosis bajas, ¿sí? Para ir viendo cómo va las funciones vitales de nuestro paciente, ¿sí? Y vamos titulando. Muy bien, la vida, en caso del, no debemos mezclar con bicarbonato de sodio, con heparinas, penicilinas, sí, ni cefalosporinas, como por ejemplo un medicamento de cefalosporina, la ceftriaxona, es un antibiótico del grupo de las cefalosporinas. Con estos hace interacción. Tanto la noradrenalina como la dobutamina o a veces también la adrenalina, ¿sí? Que es medicamento que también a veces se usa en infusión. Cuando falla la noradrenalina, luego usamos vasopresina, que también es otro medicamento de elección para contrarrestar lo que es mejorar la presión arterial. Si esos dos medicamentos fallan, la tercera elección y última usamos, por ejemplo, de los insumos que tenemos en nuestro hospital, usamos infusión de adrenalina endovenosa en bomba en difusión para mantener la contractilidad cardíaca y mantener un basal de presión más de 65, ¿sí? Todos estos fármacos cardiotónicos que nos ayudan a mejorar la presión, ¿sí? Siempre tienen que ser usados por una sola línea, ¿sí? No podemos mezclarlo siempre cuando tenemos este medicamento. Pero la noradrenalina siempre debe ir solita, ¿sí? La dobutamina también. En cuanto, si mi paciente tiene periférica, tendría que abrir otra vía periférica. En caso tengo que en UCI tengo catéter venoso central, entonces lo que tengo que hacer es, si tengo de 3 lúmenes, sería excelente. Últimamente se había acabado y fue un dolor de cabeza para enfermería. Em, Siempre usamos un lumen para lo que es sinotrópicos, otro lumen para lo que es sedación y un tercer lumen para lo que es tratamiento. ¿Sí? Entonces, y si el paciente va a tener nutrición parenteral, generalmente colocan otro CBC específico para nutrición parenteral. Muy bien. Vamos con algunos sedantes de elección. Vamos a hablar un poquito del midazolam. Bueno, aquí ya hablaron de quirófano, así que yo creo que ya han revisado bastante de esto. Sin embargo, tanto el midazolam, usamos en urgencias, usamos en UC, en UCI, en sala también. em, Generalmente usamos para producir pseudoanalgesia en el paciente. Ustedes saben que los pacientes críticos muchas veces van a necesitar soporte ventilatorio. Y para poder, los sedantes o sea, analgesia usamos muchísimo para producir coma inducido y tener a los pacientes sedados para que el dolor y ¿no? Puedan estar, acoplados al ventilador y recibir el soporte de oxígeno adecuado. Entonces necesitamos que el paciente esté bajo efectos de sedación, ¿sí? Entonces, al menos en cuidados intensivos, para sedar al paciente usamos 4 fármacos de elección, ¿sí? Usamos el midazolam, usamos fentanilo, usamos propofol, usamos becuronio, ¿sí? Para producir pseudoanalgesia más relajación. Sí, voy a hablar un poquito en forma general porque estos medicamentos realmente son más usados en quirófano por anestesia. Sin embargo, lo usamos nosotros para algunos procedimientos, como es el procedimiento más de elección en urgencias, intubación traqueal. Entonces usamos dosis básicas para poder sedar al paciente y puedan hacer el procedimiento que es la intubación. Sin embargo, hay pacientes que van a necesitar soporte ventilatorio, no solo un día, sino varios días de tratamiento con oxígeno. Entonces, el paciente se mantiene sedado durante el proceso de su tratamiento en la UCI o también en la UCE, ¿no? Al menos de los medicamentos que para poder sedación usamos midazolam, para producirse analgesia indican fentanilo, ¿sí? También usamos para sedación otro medicamento que es el propofol. En caso para relajación muscular usamos becuronio o usamos rocuronio. En caso en analgesia también usamos remifentanilo, aunque no he visto en mi institución, pero he visto que algunas clínicas lo usan, ¿sí? Entonces, cuando vamos el médico va a intubar un paciente para poner la ventilación mecánica, nos pide que preparemos al paciente y preparemos medicación para hacerse de analgesia. Entonces, ahí es importante que el enfermero tenga listo siempre su bandeja para producir sedación al paciente. Siempre cargar la medicación y saber la dosis exacta, ¿sí? Y estar atento a la indicación de dosificación porque se le va a ir poniendo durante la preparación del paciente. Entonces,
Ahí preparamos en una jeringa un medicamento para producir sedación, que la clásica es el midazolam. Luego usamos fentanilo para producir el analgesia. Y usamos un medicamento para relajación más común, el becuronio, ¿sí? Que es un medicamento que viene en polvo y se tiene que reconstituir. Estos medicamentos, cada uno se rotula en las jeringas, ¿no? De preferencia de 20, y se rotula cuánto es que se ha cargado. Se carga pequeñas dosis y se diluye en solución salina y se tiene listo. Entonces, cuando ya todos los materiales y todo está listo para la intubación, el médico va dando la orden de con cuánta dosis se va a ir produciendo la sedanalgesia al paciente antes de intubarlo. Una vez que ya el paciente está sedado, los músculos se han relajado, ¿no? Entonces el médico intuba al paciente y después ya se conecta al ventilador mecánico. Una vez que ya está con ventilación mecánica, las primeras dosis básicas que se le ha dado para producir la primera sedación y relajación al paciente, se va desactivando durante el transcurso de algunos minutos, no dura mucho tiempo. Entonces, de 20 a 25 minutos dura más o menos las pequeñas dosis que les van dando de fármaco. Entonces, después el enfermero tiene que preparar ya dosis para infusión, ¿sí? Allí entonces donde vamos a entrar un poquito con el midazolam. Generalmente el médico indica un sedante, un analgésico y un relajante. Y las combinaciones más o menos que han indicado en las áreas donde trabajo, por ejemplo, para sedar usamos midazolam, luego para el dolor fentanilo y para relajación usamos becurón. Entonces, ya el médico prescribe cuánto va a ser la preparación, diluimos en 100. Por ejemplo, en caso del midazolam, usamos midazolam de 50 miligramos y preparamos 2 ampollas en 100 ml. Y vamos titulando. El médico, en la escala que usamos para valorar la dosis de goteo más lo que es la sedación del paciente, usamos la escala del RAS, ¿no? La escala del RAS. Entonces, para poder tener un paciente que agudo, que recién está ventilado, nos pide mantener un RAS de -4. Entonces, si nos dice un RAS de -4, entonces ponemos midazolam 2 ampollas en 100 y vamos titulando 2 de 15 ml hora y vamos bajando hasta que el paciente esté acoplado. Luego tenemos el fentanilo, que también es un analgésico, viene en 5 ml, 50 miligramos, perdón, 5 miligramos y preparamos 2 en 100 y vamos también titulando para mantener un RAS de -4. Y el bacuronio, preparamos 10 ampollas, ¿sí? Que viene de 4 miligramos en 100, ¿sí? Y esas también igual vamos titulando a RAS de -4. Los 3 medicamentos, cada uno se prepara en una bureta diferente, se programa por un canal diferente de bomba de infusión, pero puede pasar las 3 juntas por un solo lumen del paciente, por el lumen del CBC. ¿Sí? Nuestro objetivo es que el paciente esté sedado para que no haga sincronía con el ventilador. Los cuidados más importantes en estos 3 medicamentos de elección para hacer analgesia es cuidar la presión arterial, porque tanto el midazolam como el decuronio son hipotensores, altamente hipotensores. Y en caso de lo que es el fentanilo, es bastante bradicárdico, produce bradicardia. Entonces, cuando vamos titulando la sedación, tenemos que ir viendo cómo va nuestra presión y nuestra frecuencia cardíaca. Debe estar dentro de los parámetros normales, ¿sí? Lo bueno es que cuando el paciente tiene noradrenalina en infusión, digamos que es un coadyuvante para ir titulando los efectos colaterales de los sedantes, ¿sí? Muy bien. En caso de que no usen midazolam, un medicamento que suplanta midazolam en sedanalgesia es el propofol. El propofol sí es un medicamento que usan también en sala de operaciones, sí es de color lechoso. Y ahí sí usamos, este medicamento es de los 3 que se usa para hacer analgesia, es el único medicamento que no se diluye. Es un medicamento que se prepara, ¿no? Se carga porque ya viene, ¿no? Viene acuoso. Entonces se lo prepara, se lo carga y se lo ingresa al Volutrol y se pone en infusión continua, ¿sí? Para poder producir sedación, pero este medicamento no se diluye. Hemos tenido un evento que nos trajeron un paciente, lo habían diluido en la pandemia, me acuerdo, 2 propofol en 100 de suero salina, ¿no? Y el paciente no se sedaba porque no estaba cumpliendo su acción. Entonces, el propofol es un medicamento que se usa puro. Es un medicamento irritante porque las líneas
como son descartables, se quiebran cuando está mucho tiempo. Entonces, al menos en la unidad, nosotros todos los días cambiamos los frascos de Volutrol y preparamos una dosis para entregar el turno. ¿Sí? También es hipotensora, entonces monitorizamos la presión arterial. Muy bien, entonces un poco les he hablado de esos 4 médicos conjuntos porque lo van a ver cuando lo están utilizando y es básico para ellos. Siempre usamos la monitorización de las escalas neurológicas, monitoreo de la presión arterial y monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, el midazolam es una benzodiazepina, ¿sí? Viene en un frasco ampolla y pues usamos para hacer analgesia, usamos de forma endovenosa, es lo que más se está usando ahora, ¿sí? Y siempre es un hipotensor que es lo que más presenta en los efectos adversos. Muy bien. Ahora sí que hemos terminado un poquito de lo que son el grupo de los medicamentos que puse en pseudoanalgesia, ¿sí? Vamos al otro medicamento de elección que también usamos en urgencias, que es la nitroglicerina. La nitroglicerina. La nitroglicerina es un medicamento que pertenece al grupo de los vasodilatadores coronarios, ¿sí? Este medicamento viene en un frasco de ampolla, ¿sí? Y está indicado en la prevención y tratamiento de la angina de pecho, en insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio. También usamos en es, pacientitos que tienen hipertensión arterial que no revierten con los fármacos básicos que son en tabletas. Bueno, este medicamento se metaboliza en el hígado, ¿sí? Em, Tiene una vida media plasmática entre 1 a 4 minutos. Los efectos adversos que produce este medicamento es hipotensión, sí, vértigo, náuseas, visión borrosa, ¿no? Este medicamento es un potente vasodilatador, ¿sí? A nivel arterial y también venoso, ¿sí? Y nos ayuda a disminuir la presión. ¿En quiénes está contraindicado? En pacientes que tengan alergias o hipersensibilidad a nitratos, ¿sí? La nitroglicerina, algunos cuidados de enfermería que debemos tener en la unidad es la preparación. También debe ser reconstituido. Usamos generalmente 2 ampollas en 100 de solución glucosada, ¿sí? Para administrar este medicamento. Este medicamento, si ven, su frasco es un poco ámbar, o sea que es sensible a la luz, así que tenemos que proteger toda la conexión por donde administramos este fármaco. De preferencia, hay unidades o hay instituciones donde ya las conexiones vienen, ¿no? Ya preparados para estos tipos de medicamentos que son sensibles a la luz, pero en algunas instituciones no lo tenemos, entonces lo importante es cumplir la misma función. Entonces, ¿qué hacemos? Es proteger desde el frasco, toda la conexión se protege con algunos campos o protectores que ustedes tengan en la unidad para que el medicamento no se desactive durante su infusión. Se pone en infusión continua y aquí sí titulamos manteniendo, mientras la noradrenalina busca revertir la hipotensión, este medicamento busca revertir la hipertensión. Entonces, tenemos que monitorizar la presión arterial, ¿sí? De nuestro paciente para encontrar los parámetros normales. En crisis hipertensivas es un medicamento de elección, usan mucho en crisis hipertensivas, ¿sí? Para poder revertirla. Y importantísimo vigilar funciones vitales versus infusión. Y también este medicamento es titular. Muy bien. Otro medicamento de elección que ustedes usan muchísimo, usamos, es la miodarona. La miodarona es un grupo de medicamentos, pertenece de tipo antiarrítmico. Está indicado en arritmias ventriculares durante la reanimación. Es un medicamento de elección junto con la adrenalina. En el algoritmo de ACLS de parada cardíaca, este medicamento también es de elección. La miodarona se administra por vía endovenosa, ¿sí? Viene en frasco ampolla que se tiene que reconstituir. Y el efecto adverso puede traer trastornos cardiovasculares como bradicardia, ¿sí? En caso de la farmacodinamia, tiene una acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Está contraindicado en algunos que son sensibles al yodo o la yodina, ¿sí? Bueno, este medicamento está en el coche de paro, ¿sí? Y se utiliza reconstituido, ¿sí? Y se usa en bolo. Nosotros en emergencias, UCI, este medicamento siempre lo tenemos que tener de elección, ¿no? Para poder
revertir los casos en caso de que haya arritmias. También el cuidado importante aquí es, pues, después de haber usado este medicamento, siempre tomar un trazado en el EKG. Muy bien. Otro medicamento muy usado en las urgencias, el bicarbonato de sodio. Viene en ampollas, ¿no? Y está indicado también en casos de RCP y es un clásico en caso de acidosis metabólica severa, ¿sí? Se administra en ampollas en bolo directo, también en infusión, ¿sí? Los efectos secundarios puede producir alcalosis, hipernatremia, ¿sí? Y no se debe mezclar con las catecolaminas, ¿no? Y tampoco con ningún cardiotónico. Se debe iniciar por una vía de elección, generalmente por la vía de tratamiento, y siempre es importante valorar antes de iniciar este medicamento, siempre es valorar los resultados de AGA y confirmar que el cuadro esté presentando una acidosis metabólica severa. Y después de su administración, también generalmente piden controles de AGA, hay que verificar si se ha revertido se ha revertido el cuadro de la acidosis metabólica y vigilar de que no se haya transformado en una alcalosis metabólica. ¿Sí? Muy bien, otro medicamento de elección que usamos también es el diazepam. Bueno, y otro su primo hermano, la fenitoína, ¿no? Que siempre están en nuestros coches de paro. Bueno, el diazepam lo conocemos, viene de 10 miligramos en una ampolla, ¿sí? Usamos en tratamiento anticonvulsivante, ¿no? También es un ansiolítico, incluso un relajante. Y pues se puede administrar por vía intramuscular, por vía endovenosa, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado, este medicamento cuando usamos es que puede producir depresión respiratoria. Entonces, siempre que usamos ese pan, siempre hay que tener preparado, o decir el técnico que tenga preparado una cánula binasal con su humidificador porque puede empezar a desaturar. Entonces, si el paciente ha sido administrado diazepam en bolo, es importante vigilar la frecuencia respiratoria, la saturación, porque puede empezar a desaturar y para poder ayudarlo en la parte ventilatoria usamos oxigenoterapia de bajo flujo, ¿no? Cánulas binasales, y que generalmente es lo primero que tenemos siempre en las urgencias. Muy bien, ya casi vamos cerrando. Hay otros fármacos más, pero he considerado usar algunos que generalmente más usamos en urgencias. Sin embargo, hay otras más que ustedes pueden ir revisando de acuerdo al protocolo de su institución. Lo más importante es conocer cuál es la clasificación del fármaco, cómo se administra o se reconstituye y importantísimo siempre monitoreo de las funciones vitales, EKG, para que podamos titular. A veces pasa algunos errores que a veces cometemos, ¿no? El paciente está con infusión de noradrenalina y el médico dice, muy bien, mantenerlo 10 s hora. Todo el día está 10 s hora y la presión está por más de 75 de media, hasta 80. Siguen 10 s y siguen monitorizando y el pobre corazoncito sigue trabajando y sin embargo ya se puede defender solo, entonces no olvidemos la titulación. Es importante, funciones vitales, titular la dosis de medicación. Mientras vamos titulándolo y retirándolo lo más pronto, es mucho mejor para el paciente y para evitar efectos colaterales. Importantísimo siempre la preparación correcta y la rotulación de la medicación, ¿sí? Y no olvidar siempre los cuidados de los efectos adversos, ¿sí? Muy bien. Dos detallitos que quiero compartir. Algún artículo que he estado revisando de algunos estudios, hay muchas preguntas en medicamentos críticos, cuáles son compatibles, con cuáles puedo mezclar y con cuáles no. Pues aquí les comparto un cuadro donde hay compatibilidad y incompatibilidad de medicamentos que se pueden administrar en Y y algunas que no. Por ejemplo, tenemos aquí la dopamina que hemos estado revisando. ¿Sí? Tenemos el fentanilo que les comenté que es ¿no? que produce analgesia. Por ejemplo, el fentanilo con la dopamina son compatibles. Entonces, se puede administrar en caso urgente que no tengo más lúmenes. Pero si yo tengo lúmenes, como digo, 3 lúmenes de CBC, de preferencia uno para cardiotónicos o inotrópicos, otro para sedación y otro para tratamiento. Entonces vamos a ver un medicamento que es incompatible. Por ejemplo, la furosemida, que es un diurético de asa, que se usa muchísimo en pacientes cardíacos o en pacientes que están haciendo oligúricos, es incompatible con la dobutamina. O sea, no puedo yo pasar infusión de insulina con infusión de dobutamina juntas. Se desactiva.
Otro ejemplo importante, por ejemplo, este es el midazolam, habíamos visto que es un sedante, con fentanilo, que es un analgésico. Entonces aquí tenemos los dos medicamentos que producen sedanalgesia y estos medicamentos sí son compatibles, ¿sí? Sí son compatibles y yo puedo utilizar, ¿no? Aquí tenemos entonces midazolam, este vertecito significa que es compatible y este circulito significa que es incompatible. Entonces aquí el midazolam con la dopamina, con el midazolam, perdón, con el fentanilo son compatibles. Vamos a ver ahora en cuanto a propofol. Propofol, que es también, produce sedación, con fentanilo, que es un analgésico, también son compatibles. Entonces yo podía administrar las infusiones de sedoanalgesia en un solo lumen, ¿no? Puedo conectar las tres líneas y pueden pasar por un solo lumen. Entonces, en cambio, la furosemida, por ejemplo, es incompatible con dobutamina. También tenemos la miodarona, ¿sí? Que esta sí o sí tiene que pasar por un solo lumen, pero sí puede ser, la amiodarona es compatible con la dopamina. O sea, puedo pasar en bolo la amiodarona y luego por ahí mismo, ¿no? Puedo lavar y pasar lo que es la dopamina. ¿Sí? Muy bien. Ahora tengo otro cuadrito que es en cuanto a lo que es las soluciones. La pregunta es siempre, ¿en cuál de las soluciones diluyo? ¿En dextrosa o en solución salina? Entonces aquí tenemos un cuadrito en cuanto a cuál es compatible y con cuál es incompatible. Lo que es compatible es aquel medicamento que se puede diluir con qué solución salina, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí que el cuadradito que tiene puntitos casi claros es suero glucosado o dextrosa al 5% y el otro, el otro cuadraditos más intensos es el que es suero fisiológico cloruro al 0,9%. Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina se puede diluir en lo que es solución suero fisiológico, ¿no? Se dan cuenta aquí, tiene rayitas. Vamos a ver otro medicamento, dobutamina. Dobutamina, este es para diluir con dextrosa al 5%. Muy bien, vamos con fentanilo. ¿Sí? Fentanilo, sí, se diluye con suero fisiológico. También aquí vamos a ver la compatibilidad de poder usarlos en Y. Muy bien. Asimismo, hay un cuadrito donde es importante conocer qué presentación de fármacos tenemos, la dosis que realmente se indica, la dilución en qué puedo diluir, ¿sí? Y en cuánto tiempo más o menos es la perfusión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a coger la adrenalina, viene de 1 miligramo. La dosis de 1 a 10 microgramos podemos diluir en dextrosa al 5% o también en solución salina y la perfusión de 6 a 60 ml hora. Este medicamento usamos en infusión cuando fracasa la noradrenalina y la vasopresina en caso de hipotensión severa o shock. Muy bien, tenemos también aquí la noradrenalina, ¿no? Viene de 10 miligramos, ¿sí? Se diluye 2 ampollas, ¿sí? En solución de dextrosa al 5% y podemos empezar a infundir desde 4 ml a más, de acuerdo a la presión y de acuerdo a lo que nos solicita. Habíamos dicho que mayor de medias de 65% en pacientes de cirugía general o cirugía cardíaca, pero en pacientes de neurocirugía debe ser medias de 80 a 90. ¿Sí? Muy bien, algunas recomendaciones básicas, creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Las recomendaciones básicas, la identificación del paciente, nuestros 10 correctos o 15 si queremos, ¿sí? Siempre usar el medicamento, la preparación, la administración de la ilusión, siempre monitorizando las funciones vitales, no olvidemos la titulación y en la retirada siempre titulando y no de forma súbita en medicamentos de urgencia. Siempre la educación al paciente si el paciente está despierto, ¿no? Porque muchas veces el paciente está despierto y está bradicárdico, entonces hay que explicarle qué medicamento le estamos poniendo, qué efectos adversos puede producir para que el paciente cuando lo sienta, se sienta tranquilo de que eso va a producir. Por ejemplo, ¿no? Usamos la clásica tramadol para el dolor y producen náuseas, algunos hasta vómitos. Entonces,
Le explicamos al paciente si tiene náuseas, es un efecto del medicamento, le alivia el dolor, pero le puede producir esto, es parte del fármaco, ¿no? Usted me avisa porque si le presenta eso, el medicamento para revertir eso es un antiemético. Entonces ya preparamos psicológicamente al paciente para que no ya me chocó el paciente, me pusieron mal, no va a haber opción a eso porque usted ha educado al paciente de algún efecto adverso. Por eso es importante que usted sepa qué efecto adverso produce cada fármaco para que de acuerdo al efecto adverso usted aplique su cuidado de enfermería. Y terminamos con esta frase. Gracias por su paciencia, su tiempo. Y Flores Nightingale dice, ¿no? Sé que nuestro reto es ser enfermeros. Digo que es una gran bendición y es un privilegio. ¿Privilegio por qué? Porque no cualquiera puede ser enfermero. Alguien publicó en unas redes sociales, el que quiere ser enfermero tiene una vejiga grande porque a veces ni siquiera puede ir al baño porque tiene que revertir las urgencias, tiene que tener un cerebro grande porque tiene que tener paciencia, inteligencia emocional para atender al paciente, para tratar con su equipo médico, su equipo técnico. Debe tener un estómago, no dice pequeño porque a veces ni siquiera podemos comer, ¿no? Y hablaban de acuerdo a los órganos. Pero yo creo que ser enfermero es un privilegio que Dios elige a la persona porque el enfermero es el único profesional que está cerca del paciente las 24 horas. Es aquella, el último en tomar la mano del paciente antes de que parta. Es el que está al lado del paciente en forma permanente, es aquel que defiende al paciente cuando hay algo que no es correcto, cuando hay una medicación incorrecta, tú eres la que estás allí para sugerir, para pensar en algo más, algún detalle que quizás pequeño, pero importante para el paciente. Somos ángeles científicos, profesionales, que hemos sido elegidos para dar un cuidado al paciente. Sé que tenemos que entrenarnos porque nuestras situaciones en urgencias no es tan fácil. Y a pesar que tenemos dificultades, tenemos que estar ahí luchando por la vida del paciente. Pero eso no significa que no debemos dejar de vivir. También cerrando los paréntesis de todo lo que hemos hablado, recordemos lo que Florence Nightingale decía. Vive la vida mientras la tengas, la vida es un regalo espléndido, no hay nada pequeño en ella. Así que seamos buenos enfermeros, también disfrutemos y tengamos espacio de nosotros para ser buenas personas y no olvidemos lo más importante. La pandemia nos ha enseñado de que tenemos que dar lo mejor para salvar la vida del paciente, vivir para que ese paciente salga. Pero cuando lleguemos a casa, no olvidemos que hay alguien que nos ama tanto, que es nuestra familia, que necesita también un espacio de nosotros. Así que demos tiempo de calidad a las personas que amamos y tratemos de ser personas mejores cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por este tema que nos ha indicado, muy dinámico, y por esta reflexión que nos está dando. Con esto ya estaríamos terminando la sesión. Muchísimas gracias a usted. ¿Algo último que quiera agregar o esto ya con la reflexión ya cerró? Bueno, de mi parte cerrado, al menos que haya alguna pregunta, pero muchas gracias, es lo que he preparado con mucho cariño y bueno, si hay una siguiente, capaz completamos lo que falta porque este mundo de la farmacología he dado algunos tips básicos que considero importantes de acuerdo a mi experiencia, pero creo que hay mucho más que tenemos que seguir abordando porque este mundo de la profesión en el área crítica requiere mucho entrenamiento. Pero muchas gracias por su tiempo y paciencia.